hizo que todo girara, que todo diera una vuelta en 360 grados y nos hiciera pensar si es que frente a situaciones como las que hoy nos encontramos viviendo, realmente nosotros nos encontrábamos preparados. El COVID trajo una nueva normalidad, vino a romper muchos paradigmas que ya teníamos impuestos dentro de nuestra forma de trabajo, pero también trae nuevas oportunidades. El día de hoy queremos presentarles justamente una de ellas, el cómo poder automatizar los procesos de forma, por medio de robots. Esta nueva normalidad nos ha traído mucha incertidumbre. Muchas personas han perdido su trabajo, otras personas han tenido mucha carga de trabajo, y para aquellos que han tenido justamente esta carga de trabajo, debemos de pensar si realmente hoy nuestras empresas, nuestras organizaciones, tienen alguna estrategia para abordar toda esa cantidad de trabajo generado. Para poder abordar hoy este problema, nosotros debemos de brindar soluciones de forma inteligente. Una de ellas es la automatización. Pero, ¿cómo nosotros automatizamos? O mejor dicho, ¿qué factores nosotros debemos de considerar al automatizar? Vamos a ver un poco más adelante. Esta automatización hoy nos trae un nuevo concepto, el Digital Worker. El Digital Worker no es otra cosa más que un robot, un software, que va a reemplazar actividades que nosotros veníamos realizando con nuestros sentidos, ¿no? Nosotros realizamos procesos cognitivos, realizamos captura de datos, ingreso de datos. Toda esta serie de actividades que estamos realizando, hoy las podemos realizar utilizando un robot. Para esa forma, nosotros poder aumentar nuestra productividad. ¿Qué factores claves nosotros hoy encontramos para poder realizar la automatización? Los puedo dividir en 3 bloques. El impacto en el negocio, el impacto en los procesos y la suma de ambos como resultado nos genera un impacto económico. ¿Ok? En cuanto al negocio, nosotros debemos de trabajar de una forma segura y con una alta velocidad para poder responder rápidamente a los cambios. Los modelos de negocio hoy también se ven afectados y requerimos nosotros de que estas estructuras con las que ya veníamos trabajando, estos procesos que teníamos actualmente impuestos, tengan cambios. Esos cambios que hoy por hoy nos permitan a nosotros afrontar la situación que hoy vivimos en la pandemia. Debo también comentar de que el impacto económico que se produce producto de la pandemia es que nosotros debemos de tener nuevos estándares o nuevas formas de poder realizar los gastos. Muchos de nosotros estamos afrontando reducciones de presupuesto y obviamente al tener estas reducciones de presupuesto debemos de generar digamos, nuevos ajustes que nos permitan a nosotros aprovechar el capital que hoy tenemos para poder realizar nuestras actividades con total normalidad. Es ahí donde la pieza clave es el Digital Worker. Es una mano de obra basada en software que justamente nos ayuda a resolver problemas de escalamiento frente a nuevas cargas de trabajo. ¿Qué tipos de automatización nosotros podemos tener? Podemos dividirlo en 5 bloques. Automatizar tareas. Esas tareas que nosotros podemos realizar de forma, digamos, repetitiva, pueden ser automatizadas por un robot, que es lo que hoy vamos a trabajar. Vamos a desarrollar el concepto de RPA. Podemos también automatizar los procesos de negocio y las decisiones de negocio que hoy tomamos para poder afrontar más rápido aquellas situaciones cambiantes en el mercado. Y asimismo, podemos trabajar con la automatización de contenidos y la captura de información producto de estos contenidos que estamos generando.
este bloque de automatización es el que nosotros podemos nosotros realizar dentro de un proceso de automatización, y hoy nos vamos a centrar solamente en uno de ellos, que es la automatización de tareas por medio de un componente que es el RPA. A continuación, daré paso a mi compañera Mónica Priale para que pueda explicarnos más a detalle de qué trata el RPA. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Ahora sí, vamos a, como comentaba mi compañero José Luis, a ver de qué se trata el RPA, el famoso Robot Process Automation. ¿Sí? Aquí vemos. Vamos a ver, entender un poquito el concepto primero. Cuando nosotros hablamos de robot, muchas veces nos imaginamos pues a estos elementos electrónicos que tienen movimiento propio, pueden ejecutar ciertas acciones, operaciones de manera automática. Y también ahora actualmente el robot se traslada al mundo del software, ¿no? Muchas veces hablamos de los robots, de los motores de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Estos robots que nos ayudan a encontrar información. Y cuando hablamos de procesos, entendemos que los procesos vienen a ser un conjunto de actividades que se realizan de manera organizada con el fin de lograr algún objetivo. Entonces, un robot de procesos dentro de este contexto es un software que nos va a permitir justamente automatizar estas actividades que tenemos en los procesos que ejecutamos en nuestro día a día y hacerlos estos más eficientes. Entonces, ¿qué es un robot? A ver, perdón. ¿Qué es un robot? Es un software que no es invasivo, no es una infraestructura, como se indica acá, y nos va a permitir trabajar sobre aplicaciones existentes. Eso es algo muy importante. No es que el robot va a reemplazar de repente cosas que tenemos, sino sobre lo que ya existe, sobre aquello que se ejecuta dentro de nuestros procesos. Vamos a incorporar esta capa que nos va a ayudar a hacerlos más eficientes en nuestro día a día. Este robot, ¿qué hace? Va a replicar las interacciones que tienen los usuarios con estos sistemas, estas aplicaciones existentes. Todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra computadora, lo podemos hacer con un robot, ¿no? Por ejemplo, el tema de ingresar información, de buscar reportes, descargarnos reportes, abrir una ventana de correo, adjuntar archivos, enviar este correo, ingresar información de un sistema a otro, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, que el robot es agnóstico a las tecnologías sobre las cuales trabaja. El robot nos va a permitir a través de la interfaz gráfica y también a través de interfaces, por ejemplo, de intercambio de información por archivo texto, base de datos, etcétera, poder operar con cualquier aplicación como aquí vemos, ¿no? Podemos trabajar con RPs, bases de datos, suites ofimáticas, PDFs, inclusive también a través de Citrix. Y esto nos va a ayudar a integrar las actividades de nuestros procesos a través de múltiples aplicaciones que realizan también diversas funciones, ¿sí? Entonces, el robot de procesos nos va a ayudar a automatizar estas actividades de un robot humano. ¿Por qué lo vemos entre comillas acá al robot humano? Porque muchas veces tenemos, o nosotros mismos en nuestro día a día, hacemos tareas reiterativas ya de manera mecánica, ¿no? Porque son tareas operativas que ya tienen una secuencia de pasos establecidos y reglas definidas que simplemente hay que seguir, ¿no? Pero hay que hacerlas, porque son importantes para el negocio y hay que atenderlas. Entonces el robot nos puede ayudar en esa parte operativa, reiterativa, para que nosotros nos podamos dedicar a hacer pues otras cosas, a mejorar la empresa, a implementar proyectos de innovación, etcétera, ¿no? A ver, entonces, con lo ya conversado, lo siguiente, entendiendo que es un robot de procesos, hay que identificar cómo podemos
implementar este robot dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, para ello tenemos acá un conjunto de claves. La primera de ellas, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿qué tareas reiterativas ejecutamos alto volumen, ¿no? Por ejemplo, de repente hacemos facturaciones constantemente. Estamos también de repente procesando órdenes de compra a través de diversos sistemas. En el caso de las instituciones educativas, tenemos que admitir alumnos nuevos en los procesos de admisión. Tenemos de repente que cada matrícula está dando de alta a los alumnos constantemente. Igual hay que dar de alta a los docentes digamos, que van a dictar los cursos durante cada semestre. Entonces son cosas que sabemos que siempre tenemos que hacer y de manera masiva, ¿no? También podemos preguntarnos qué actividades hacemos en nuestros procesos que involucran a distintas entre sí. Entonces podemos ver que de repente esto nos va a tomar un tiempo adicional porque tenemos que estar ingresando información en un lado, de repente descargando un archivo en una aplicación, formateándolo para subirlo en actividades. Nos puede a las tareas repetitivas, como ya vimos anteriormente, y esto también es algo que muchas empresas implementan. El RPA, ¿qué tanto personal operativo tengo ahorita en la empresa? ¿Cuánto gasto en este personal que hace estas tareas reiterativas, masivas, etcétera? Podemos ver cómo podríamos ahorrar también, ¿no? Y el ingreso manual de datos, como habíamos visto, es algo típico que muchas veces nosotros no nos escapamos de ello, no tenemos que inclusive tener una pila muchas veces de documentos, formularios que tenemos que trasladar del físico al digital y no tenemos muchas veces un sistema que nos ayude en eso o debido a que los sistemas no conversan en sí, tenemos que hacerlos manualmente. Y acá para cerrar esta diapositiva, vemos acá que de acuerdo a un artículo publicado en El Economista, ¿no? 53% del trabajo tiene potencial de automatizarse. Entonces, vemos por lo anterior que automatizar con RPA es un gran reto, pero el reto está en nuestras manos. Nosotros conocemos cómo hacemos las actividades en nuestro día a día, conocemos cómo trabajan nuestras áreas, sabemos cómo son nuestros procesos y está justamente ahí en revisar ellos e identificar este tipo de actividades candidatas de automatización. ¿Y cuáles son los beneficios que nos traerá esta automatización? Bueno, acá vemos parte de ellos, ¿no? El primero es que nos permite programar operaciones 24/7, ¿no? Optimizando tiempos, reduciendo costos de operación. El robot trabaja todos los días de la semana, las 24 horas del día, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a tener un mejor tiempo de respuesta de cara a nuestros usuarios, de cara al negocio. Nos ayuda a mejorar la precisión, ya que reducimos el error humano que muchas veces se puede dar al momento de ingresar información de un lado a otro, formatearla, etcétera, ¿no? El rendimiento también se aumenta, ¿no? Porque estas tareas que de repente antes, por ejemplo, el dar de alta a un alumno nos puede tomar de repente 5 minutos porque hay que digitarlo en distintos sistemas, de repente con el robot lo podemos hacer en segundos, ¿no? Y inclusive ir trabajando de manera masiva esto durante todo el día. Y el tema de la reducción de riesgos, ya que los resultados que el robot ofrece se pueden medir, ¿no? Efectivamente, nosotros podemos saber cuánto estamos ahorrando a través de esta herramienta, en el sentido de que ahora podemos ver cuánto tiempo se demora el robot teniendo, por ejemplo, un batch de facturas, un batch de estudiantes que hay que dar de alta, etcétera, ¿no? Y esto nos ayuda a tomar decisiones de mejora en los procesos, así como ver en qué otros procesos similares puedo replicar estos buenos resultados, ¿sí? A ver.
respecto a esta pregunta, ¿no? La inteligencia artificial como requisito imprescindible para un mejor RPA, muchas veces cuando no conocemos de qué se un motor de inteligencia artificial por atrás, que patrones establecidos y trabaja en base a eso. El robot RPA, como vimos, nos va a ayudar en estas tareas reiterativas. Es bastante sencillo de implementar, ¿no? Por eso la inteligencia artificial no viene a ser un requisito imprescindible. ¿Podemos incorporarlo más adelante? Claro que sí. Podemos ya cuando tengamos de repente, por ejemplo, proyectos de análisis predictivo, de que manejen ciertos patrones, los podemos incorporar en el robot, sí, pero no nos frenemos porque podemos comenzar con estas tareas reiterativas y que conocemos bastante bien, ¿no? A ver. También, digamos, para ver esto, respecto a los beneficios que vimos, vamos a complementarlo con estos aspectos ya más concretos de impacto de RPA en el negocio. Esta información es del site de Automation Anywhere, que es una de las herramientas líderes en el tema de RPA, y vemos acá, como primer punto, la reducción de gastos, ¿no? Sabemos que los empleados utilizan entre 10 a 25% de su tiempo en tareas repetitivas de computadora. Las áreas de TI asimismo gastan un 30% de su tiempo en tareas básicas de nivel bajo, por ejemplo, tareas administrativas, gestión de usuarios, generar reportes, etcétera, que podemos automatizar a través de esta tecnología. También 50% de las compañías gastan entre 5 a 25 dólares por procesamiento manual de facturas. Imagínense, cuando nosotros tenemos un alto volumen de facturas o documentos similares, ¿cuánto podríamos estar ahorrando? 50% de oportunidades de automatización se están desperdiciando, ¿no? Entonces eso implica que en nuestros procesos hay actividades, siempre va a haber actividades candidatas para este tipo de implementaciones. Así vemos que el 13% de empleados también encuentran muchas veces que su trabajo es arduo porque es reiterativo, repetitivo, requiere una concentración para que no cometan errores y es un principal factor de gasto de tiempo. Podríamos liberar a nuestros colaboradores de estas tareas para que ellos apliquen este tiempo en otras tareas que sean más productivas y también que sean más motivantes para ellos, ¿no? De mayor motivación. El punto 2 es el incremento de la eficiencia, un típico proceso basado en reglas, por ejemplo, que nosotros de repente lo tenemos manual, lo podemos automatizar hasta en un 80%. También reducimos la labor intensiva de tareas repetitivas hasta en un 80% en nuestros procesos. Y por último, vemos acá que el 98% de los líderes de TI están de acuerdo en que automatizar procesos de negocio es vital para generar grandes beneficios en el negocio, ¿no? Entonces, es algo que debemos tener presente. Respecto a los casos de uso, ¿no? Si bien vimos hace un momento como algunas claves para identificar dónde podemos utilizar esta tecnología, aquí ya vamos a ver algunos temas más concretos. Por ejemplo, los múltiples fuentes de datos. Nosotros en nuestro día a día tenemos distintos sistemas con los que interactuamos en nuestras diversas actividades, pero muchas veces estos sistemas no están conectados entre sí y tenemos que estar transfiriendo datos entre ellos, ¿no? Y a veces esa transferencia se hace pesada porque la tenemos que hacer manualmente. Como decía antes, tenemos que descargar un reporte de un sistema, formatearlo y luego subirlo a otro sistema, ¿no? O muchas veces tenemos que estar completando nosotros nuestras mismas planillas Excel en base a información que nos llega a través de correos electrónicos de repente, ¿no? Y esto alimentarlo. Entonces, ahí justamente podemos identificar estas oportunidades, ¿no? Para automatizar esta transferencia de datos. El RPA, esta tecnología nos permite leer información desde archivos de texto, Excel, datos no estructurados, como vamos a ver a mayor detalle en unos momentos, ¿sí?
la silla giratoria. ¿A qué nos referimos con la silla giratoria? Muchas veces nosotros tenemos que esta falta de integración implica que la integración solamente la podamos hacer a través de las pantallas. Entonces, ¿qué hacemos? A nuestros colaboradores les ponemos su PC y un montón de monitores. Entonces, mientras ellos ingresan información acá, luego tienen que regresar acá a mirar lo que ingresaron ahí, ir digitando y luego pasar al siguiente sistema y seguir digitando. Ese es el síndrome de la silla giratoria. Entonces, a eso nos ayuda también esa automatización, ¿no? Sabemos que el RPA puede leer cualquier cosa de las interfaces gráficas de aplicaciones, por eso ahí nos ayuda. Migración entre sistemas también muchas veces es arduo integrar los sistemas modernos con sistemas legados, ¿no? Y aquí el robot nos puede ayudar en eso, transfiriendo información de una base de datos a otra o generando archivos, conectándose a una base de datos, genera el archivo con la información necesaria en el formato necesario que luego alimenta a un sistema legado, por ejemplo. También nos ayuda cuando tenemos estas tareas de migración, ¿no? Implementamos un nuevo sistema y tenemos que alimentar al nuevo sistema con toda la data de nuestro sistema anterior. Entonces ahí hacemos nuestro flujo, nuestro proceso de migración y automatizamos las tareas, ya que este robot va a permitir procesar esta transmisión de datos de manera automatizada. También con los inputs no estructurados nos ayudan, ¿no? Muchas veces tenemos formularios, documentos que están escaneados y de alguna manera queremos sacar esa información. Entonces, con el RPA, a través del manejo de coordenadas, por ejemplo, se puede identificar en qué posiciones, ¿no? Digamos, de estas pantallas, de esta información estructurada, de estas imágenes, están los datos importantes para el negocio, los datos necesarios para alimentar alguna aplicación. Y esto, el robot lo hace automático y ingresa. También tenemos temas de validación, de automatización de facturas. De repente, ahorita alguien tiene que estar aprobando manualmente estas facturas, pero pueden ser en base a reglas sencillas y el robot podría hacer esta actividad, por ejemplo, ¿no? Y también el caso de nuevos sistemas. Muchas veces el implementar nuevos sistemas hace que sea complejo luego el darle el mantenimiento para agregarle nueva funcionalidad. Entonces, mientras se toma esa decisión, podemos utilizar el RPA para que complemente estas funciones adicionales que se necesitan. Y también ello nos ayuda a evitar el estar ejecutando estos workarounds de manera manual. A veces son engorrosos, pero son necesarios, ¿no? Para trabajar con sistemas, por ejemplo, enlatados, que ya tienen cierta estructura de funcionalidad, cierta secuencia. Entonces, automatizamos estos workarounds y el robot se encarga de ejecutarlos. Oportunidades concretas, ¿no? Para el RPA en base a los casos de uso que hemos visto, ¿no? Órdenes de compra, aprobación de facturas, cobranza y cuentas por pagar, ingreso de nuevos empleados a la empresa, el pago de planillas, migración de datos, envíos de correos masivos, son algunos de ellos porque realmente las oportunidades de automatización son infinitas. En cualquier proceso que nosotros tengamos en la empresa, podríamos identificar las actividades necesarias para ello. En la universidad, casos de organizaciones, muchas veces un flujo engorroso, se tiene que sacar información de diversas fuentes, de diversos sistemas que no están integrados para hacer análisis, ahí nos puede ayudar el robot. Y de la misma manera al momento de enviar, publicar los resultados, solicitudes de beca, las emisiones de grado de bachiller, título profesional, por ejemplo, tenemos que integrarnos con sistemas de SUNEDO. Esto muchas veces todavía se hace manualmente en algunas instituciones, eso lo podemos automatizar a través del RPA y la evaluación de postulantes también, ¿sí? Ahora voy a presentar lo que es el resultado de un estudio que hizo la empresa Ernst & Young en universidades de Norteamérica y de Australia en marzo de este año.
acerca justamente de la implementación de RPA en universidades. Ellos vieron cómo las universidades que habían seleccionado habían hecho uso de esta tecnología y estas son sus conclusiones, ¿no? Básicamente identificaron que las instituciones educativas aplicaban el RPA en un rango de funciones de back office, que vienen a ser las tradicionales y que son también compartidas con empresas de otros rubros, el híbrido, que son implementaciones que no están ligadas directamente a los estudiantes, pero permiten que los colaboradores, los empleados de las instituciones educativas pasen más tiempo interactuando con los estudiantes, con otras personas y manejando estos casos especiales a los que a veces no se les puede dar la atención por falta de tiempo. Y la categoría de implementaciones que tenían un impacto directo con los estudiantes, ¿ok? Entonces, las funciones que ellos vieron en el back office típicas en estas universidades que estudiaron fue que automatizaron informes financieros, temas de gestión de recursos humanos, nóminas, planilla de sueldo, cuentas por pagar y cobrar, y temas también relacionados con lo que son tecnologías de información. Respecto a esta categoría de funciones híbridas, ¿no? El tema de gestión de admisiones, administración de subsidios, ¿no? Todo lo que es becas, recategorizaciones, también que mencionamos hace un rato, ayuda financiera, justamente con el tema el mismo tema, soporta la investigación, ¿no? Es algo muy importante para toda universidad tener investigaciones, ¿no? Y que sus docentes y personal puedan estar haciéndolas continuamente, ¿no? Y servicios estudiantiles, ¿no? De atención en general, ¿no? Esto también ayuda a que muchas veces las universidades tengan tiempo para trabajar en la retención, en estos casos especiales que se requiere analizar para que el estudiante permanezca, ¿no? Directamente vinculado con los estudiantes, el tema de admisiones, que ellos también se les facilite la programación de exámenes, cursos. El uso de instalaciones es algo que muchas veces hay distintos sistemas para reservar de repente un laboratorio, para reservar salas de reuniones en las bibliotecas, etcétera. Todo eso se puede integrar a través del RPA, registro, servicios estudiantiles y de carrera también. Y ejemplos concretos en el back office, ¿no? Vieron que se eliminaron hasta 85% de horas manuales de incorporación de empleados, se hizo más eficiente el procesamiento de facturas, también ayudó mucho esto a revisar las cuentas de tarjetas de crédito empleado vencidos, bueno, conciliar identificaciones de empleados, también respecto al aspecto híbrido, conciliar el trabajo de cursos de estudiantes con los requisitos de graduación, crear también estos comunicados que se tienen que poner en los portales de las universidades, ¿no? Tienen un intranet, tienen un aula virtual, tienen distintos lugares y hay que sincronizar muchas veces la información en todos, y esto se hace manualmente. Ahí entró el RPA, por ejemplo, ¿no? Y en el tema estudiantil vieron que los había ayudado a las universidades hasta aumentar en un 250% el volumen de postulantes que podían atender en un proceso de admisión, y también automatizar los procesos de reservas, salas de reuniones, eventos, ¿sí? A continuación, ya para cerrar mi participación, voy a mencionarles un poquito de cómo es la plataforma de uno de los productos de RPA, para que vean que no es complicado. Tenemos en el lado las capacidades de esta plataforma, de donde nosotros creamos los scripts para automatizar nuestras actividades. Es muy similar a los que ya hacemos pruebas, por ejemplo, de repente han utilizado Selenium, es similar a ello, se trabaja en base a un script, por ejemplo, cuando hacemos automatizaciones de UI, y luego lo podemos customizar a través de código, que es bastante sencillo de aprender a implementar. Luego tenemos el control room, que es la parte servidores, ahí donde se despliega todos los bots que nosotros vamos creando para automatización. Los bot runners vienen a ser aquellos componentes que se ejecutan en las PCs, donde se van a ejecutar, perdón, valga la redundancia, los procesos, los RPAs que hemos creado, ¿no?
Aquí se pueden ejecutar de manera desatendida, se puede generar ventanas de horarios, muy importante a veces decir que los robots se ejecuten de tal hora, y esto se administra desde el control room, también se pueden ejecutar a demanda, y además, adicionalmente, podemos integrarlo con, con herramientas BPM que podamos tener como el BAO Express, ¿sí? A continuación voy a dar el pase a